Se trata de Lorena González Toche, abogada, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales. Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por venir. ¿Está en duda la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires? No. La Constitución vigente, que fue reformada en 1994, tiene una serie de normas, pero sobre todo una que crea a la ciudad autónoma. Es decir, antes de 1994, esta ciudad era solamente el Distrito Federal. Claro. A partir del 94, en el artículo 129, se le otorga autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y con la autonomía vienen... Vale recordar que era el Sí. Distrito Federal que tenía que ser gobernado como el presidente. Como el presidente de la Nación no podía gobernar la Nación y la ciudad, delegaba en un intendente electo Que lo por él, elegía que el lo elegía presidente. el presidente para administrar Y la ciudad. el Congreso Nacional dictaba las leyes para la ciudad. Para la ciudad, exactamente. Y el gobierno federal elegía los jueces para la ciudad. Claro. ¿Mm? Así funciona. Siendo Distrito Federal. Claro. Al no ser más un Distrito Federal únicamente, sigue siendo asiento de autoridades federales, Sí. salvo traslado de la ciudad, de la capital, perdón, y tiene el carácter de autónoma. Y al ser una ciudad autónoma, puede elegir su gobierno, dictar su constitución, que se puede llamar constitución, estatuto, lo que uno quiera. lo hizo eso. Lo hizo en octubre de 1996. Sí. Y además, organizar los tres poderes de Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Ahora, como tiene esta característica de ser Distrito Federal hasta ese momento, Sí. y a partir del 94 compartir la condición de asiento de las autoridades federales y autonomía, el artículo 129 y la disposición transitoria 15 establecen que debe dictar su constitución, que lo hizo en octubre del 96, y organizar el funcionamiento del gobierno autónomo. ¿Quiénes? Los propios porteños, Claro. que son lo que elegimos. Mientras tanto, hasta que no se dictasen todo ese tipo de normas, no se eligiese el jefe de gobierno, seguíamos con el régimen anterior. Por eso la disposición transitoria dice, hasta tanto no se conformen todas las autoridades que hagan a la autonomía, seguimos con el régimen anterior y fija plazos. Por ejemplo, el primer jefe de gobierno, ya no más intendente, debía ser electo en 1995, cuando fue electo de la Rúa, y la Constitución tenía que ser dictada en 1996, cuando efectivamente lo fue. La Constitución, además de decir que es autónoma, le da una característica particular, porque la ciudad no es una provincia, tampoco es un municipio. Esto lo escuchamos muchas veces, dicen, pero no es una provincia, entonces no es nada, entonces no puede ser una ciudad, no es un municipio. La Constitución la equipara a las provincias cuando regula, por ejemplo, cómo se eligen los senadores y los diputados. Cuando dice que se tienen que elegir senadores por las provincias, dice y 3 por la Ciudad de Buenos Aires. Cuando habla de cómo se eligen los diputados, también distingue la Ciudad de Buenos Aires. Y hay una nota que es muy importante, digo porque ahora escuchamos mucho que parece un municipio. Cuando habla de las provincias que pueden ser sometidas a intervención federal, dice las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Un municipio, si fuera la Ciudad de Buenos Aires un municipio... No podría ser intervenido por el gobierno federal. Claro. Exactamente. Bueno, desde el 96 hasta ahora se fueron dictando una serie, 2 leyes que... La ley Cafiero. La ley Cafiero-Abuelo, aclaremos. Abuelo, sí. La ley Cafiero-Abuelo, que fue la que tenía que resguardar las relaciones y los intereses del Estado federal y la nueva Ciudad de Buenos Aires, porque al compartir el territorio... Pero fue bastante reticente la ley totalmente Cafiero con respecto a lo que podía hacer el gobierno federal para la ciudad. Bastante ser caritativo, Sí, fue sí. muy reticente. Sí, muy Reticente quiere decir, quiero dejarme todas las atribuciones, las cajas y las cuestiones importantes al gobierno federal. En el gobierno federal. Y a partir de los años se fueron, eso no se logró plenamente, se van dictando convenios, se van traspasando competencias. Recuerden todos los conflictos que hemos tenido por el no traspaso de las competencias plenas a la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, este es el esquema normativo. La Constitución dice varias veces y la identifica como una ciudad autónoma. Es una ciudad constitucional federada. Eso es la ciudad autónoma. Es una ciudad porque demográficamente funciona como una ciudad. Es constitucional porque la crea la Constitución en 1994 y le da estas características de autonomía. Y es federada porque forma parte del Estado federal junto con las provincias y el Estado nacional. Ahora, en esa ciudad constitucional federal, como la planteás vos, la Corte. Bueno, como bien señalás vos, no puede, porque lo que planteó Cristina estaba referido a las fuerzas de seguridad. No puede coexistir
una policía de la Ciudad de Buenos Aires, como tenemos nosotros, que se ocupe por la seguridad urbana, por la seguridad de todos nosotros, y una policía federal que se preocupe por las cuestiones federales que tengan que ver. Porque además hay que decir que hay delegaciones de la Policía Federal no solo en esta ciudad, en todas las provincias. Pero claro. Eso es típico del Estado Claro, federal. Está bien, pero digo, porque lo que planteó Cristina era sobre... no puede haber una policía política, dijo. Bueno, eso es una chicana, Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Pero el gobierno ya tiene derecho a tener su propia policía. Bueno, la pregunta es interesante, sí, y es muy importante. Al ser una ciudad constitucional federada y tener esta característica de ser autónoma y sede de las autoridades, sí, federales, el principio general es la capitalidad, es decir, la autonomía de la ciudad y las facultades locales. Y la excepción son las cuestiones que van dentro del ámbito de lo federal, que tienen que interpretarse estrictamente, con carácter excepcional y solamente para preservar los intereses del gobierno federal. Es decir, si yo tengo que custodiar autoridades federales, que es lo que se planteó, la Constitución y la combinación de estas competencias no niega que ocurra. Lo que no puedo hacer es dar una preeminencia a la autoridad federal y borrar la autoridad local. Lorena, Cristina... Perdón, la interpretación que proponen justamente es al revés, que lo preeminente sea lo federal, e ir desplazando lo local. Ahora, Cristina fue, como decía Daniel al principio, constituyente en el 94, sí, fue diputada y senadora en los 90, sí, fue 2 veces presidenta, 8 años. Sí. En el último año de su presidencia, 2015, se empezó a discutir el traspaso de la policía a la ciudad, y la discusión pasó, no traspaso sí, traspaso no, sino pasó por los recursos. Exactamente. Su gobierno lo centró la discusión en los recursos. Ese traspaso finalmente se hace en 2016 de Macri a Larreta, pero la discusión fue por ese lado. ¿Por qué te parece, si no lo planteó desde 1994, por qué lo plantea ahora, cuando ella tuvo tanta preeminencia, no solo en el diseño constitucional, sino en las decisiones que se tomaron desde el Estado federal? Lo voy a decir de una manera bastante brutal, porque la ciudad de Buenos Aires es muy importante y es muy valiosa, y tiene muchos recursos. Entonces es inexplicable que si desde el 94 tenemos una regla en la Constitución que dice traspasen las competencias, no lo hayamos hecho. O haya costado tanto, o como bien vos hoy decías, de vuelta estamos discutiendo la autonomía. Claro, algo que estaba saldado. No, estamos haciendo algo peor, estamos negando normas constitucionales. Claro. Estamos diciendo que la Constitución no habla de autonomía. Claro, bueno, pasando en blanco, si Cristina quiere, si el poder político le da, y los votos y el poder digamos le da, el poder político, no digamos una persona. Claro, si el bueno, poder político, si el poder político decide... Pues lo propuso ella, sí, pero si el poder político decide ir para atrás con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que reformar la Constitución. La única salida es reformar la Constitución, reformar el artículo 129. Es la única salida. Sí. Con leyes esto no se soluciona. No, por supuesto que no, por toda la explicación que acabo de dar. Pero el tema es por qué es valioso, porque es importante, porque es definitorio. Y también porque, vieron que a veces los políticos son personas y se obsesionan con temas. Yo creo que cada 3 meses hablamos de esto. Sí, con diferente tenor. ¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires, cuando tiene algún tipo de litigio, lo tuvo por coparticipación, sí, y lo tuvo, por ejemplo, con el regreso a la apertura de las escuelas, puede acudir, lo hizo Horacio Rodríguez Larreta, lo llevó el gobierno a la ciudad en realidad, llegó el tema directamente a la Corte Suprema? ¿Por qué la ciudad tiene esa facultad directamente a la Corte Suprema? Porque es una ciudad constitucional federada. Se discutía también, porque no tiene una característica tan nítida en cuanto a su estatus jurídico, es un estatus jurídico sui generis. ¿Por qué? Porque nosotros somos binarios, estamos acostumbrados a que o hay provincias o hay municipios. Creo una tercera categoría que es diferente, sí, y ¿cómo hago para llevar los litigios ante la Corte Suprema que entren dentro de la categoría de competencia originaria? Es decir, ¿cómo hago para demandar o que la ciudad demande? Y ahí me sirve la categoría de ciudad constitucional federada. No es una provincia, pero forma parte del elenco de los actores federales. Por lo tanto, cuando se judicializó el decreto que impedía la vuelta a la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires, que la Corte lo resuelve en una sentencia del 4 de mayo del año 2021, la Corte ya lo venía diciendo, que a los fines de la competencia originaria, esta definición de ciudad constitucional federada es la que habilita decir es un sujeto aforado, es decir, puede ser demandado de la misma manera que una provincia y puede demandar, porque si no, yo le estaría recortando facultades jurisdiccionales también y de defensa a las autoridades locales. Por eso tiene ir directamente a la Corte. Ahora, la Corte Suprema tiene, todavía no falló, el tema de la coparticipación, sí, el recorte de la coparticipación sobre la Ciudad de Buenos Aires.
la Corte puede fallar a favor o en contra, sí. Pero me vuelvo a meter el tema de la coparticipación. La coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires está respaldada en leyes, está respaldada en la Constitución, o pueden volver a meter cuchara, porque lo que hizo el presidente Alberto Fernández es: te saco y no te doy ninguna explicación. La Constitución, cuando define, da estas notas distintivas de autonomía de la ciudad, sí. En el artículo 75, inciso primero, que es el que define la ley de coparticipación, dice: las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que la Ciudad de Buenos Aires tiene que ir a esa ley convenio y tiene que negociar esa ley convenio de la misma manera que una provincia. Vos pensá que si yo le doy a una autoridad nacional la posibilidad de quitarle la coparticipación, estoy volviendo al régimen anterior de cuando no era autónoma. Le estoy diciendo: el presidente toma decisiones como si fuera un territorio federal, no como si fuera ni una provincia, porque el presidente no puede tomar decisiones sobre una provincia, y en cambio en la ciudad sí lo puede hacer. Entonces no es inocente negar la autonomía. No es solamente porque me encapricho con que quiero que la ciudad sea únicamente capital. Porque aparte es contradictorio con el discurso de deberíamos moverla, vieron que ese también viene, deberíamos mover la capital. Es borrar todas las consecuencias de la autonomía, y una es los recursos, vinculado con la coparticipación y el traspaso de las competencias y la administración de la ciudad en forma plena por las autoridades locales. Bueno, para ir cerrando, entonces, si el poder político de turno quiere ir por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, debe reformar la Constitución, el artículo 129. Con una ley no se soluciona. La autonomía todavía no es plena en la ciudad. Lamentablemente, no es plena. Todavía faltan avanzar, por ejemplo, en el tema judicial. Bueno, ese es un gran tema. Claro. La Corte, desde el año 2016, viene dictando una serie de fallos donde resuelve cuestiones vinculadas a la competencia y pasa como el aviso. Por favor, traspasen las competencias, porque ¿qué pasa con los jueces? Los jueces de la ciudad, es decir, los que tienen que resolver conflictos vinculados con los habitantes de la ciudad, algunos son jueces locales, es decir, algunos son jueces nombrados por autoridades locales y pagados con los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, y otros son la vieja Justicia Nacional Federal, que es cuando no éramos una ciudad autónoma, sino que éramos un distrito federal. Y como dije al principio, esos jueces los nombraba el Congreso, puestos por el presidente con acuerdo del Congreso. Estoy hablando de la Constitución anterior a la reforma. ¿Quién paga los jueces civiles, comerciales, laborales? Las 23 provincias, claro, como si pagaran sus jueces provinciales. Entonces, un jujeño paga sus jueces locales, provinciales, jujeños, y también contribuye a pagar los jueces nacionales no traspasados únicamente por una traba política inexplicable. Claro. Eso es un tema a resolver. Es un gran tema a resolver. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura de la Nación se ocupa indebidamente, porque no se hace este traspaso, de nombrar y ejercer el régimen de disciplina sobre los jueces nacionales. Claro. Y eso debe corresponderle al Consejo de la Magistratura local. Al de la Ciudad de Buenos Aires. Lorena, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que muy interesante escucharte.